Muy bien. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos para adelante con la palabra de Dios. Entonces los invito para que vamos a orar, para que Dios nos comparta, nos enseñe algo sobre este nuevo tema que el Señor ha traído a nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar. Amén. Bueno, bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, precioso y amado Rey, por tu bendita y maravillosa palabra, Señor, que traes en este momento para tu pueblo y también para mi vida. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, se haga rema, Señor, en mi vida y en mi ser. Que seas tú, Señor, hablando a lo más profundo del corazón de tu pueblo. Prepara también mi corazón y límpianos de todo pecado para que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Espíritu Santo. Recibe la palabra que vas a dar y que seas tú preparándola para cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, gloria a Dios, bienvenidos. La palabra que hoy trae el Señor para cada uno de nosotros se llaman los paraísos de Dios. Amén. Entonces, deseo que comencemos. Entonces, la palabra paraíso significa cielo, Edén, jardín y huerto. Entonces, vamos a explicar las clases de paraísos que hay, que son 4, y vamos a aprender muchas cosas muy hermosas que Dios nos ha regalado. Amén. Entonces, deseo que vamos al primer paraíso, que se llama el paraíso de Luzbel. Entonces, deseo que vamos a la palabra, yo voy a leer, y los que están anotando, entonces se encuentra en Ezequiel 28, verso 13 en adelante. Y dice así, Ezequiel 28, versículo 13, dice así: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, o sea que también hay querubines pequeños. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las 7 piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren a ti, miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, tu paraíso. Él mismo lo profanó. Oiga pues, yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Amén. Entonces aquí dice que lo puso en la tierra después de haber fallado, y fue destituido. Entonces acabamos de ver el paraíso de Luzbel, el cual Dios le había dado a cuidar y a que lo protegiera y lo guardara y lo sacara y lo organizara como Dios lo tenía planeado en su vida. Pero lo más tremendo de todo esto, que podemos ver el paraíso de Dios, hermano, y podemos ver cuán hermoso paraíso le había dado. Dice que piedras hermosas, dionís, berilo, topacio, de cantidades de piedras hermosas, que mejor dicho no nos alcanzamos ni siquiera a imaginar de cuán hermoso era ese hermoso paraíso que Dios le había dado a Luzbel. Pero a pesar de todo esto, después de que Dios le da este paraíso, cae en desobediencia. Y al caer en desobediencia, ¿Dios qué hace? Lo coge y lo destituye y lo manda a la tierra. Amén. Pero dice que cuando es destituido del paraíso de Dios, de la presencia de Dios, fue desechado por su rebelión. Y dice también que cuando él cayó, también por sus contrataciones, porque él contrató ángeles para que le sirvieran a favor de él, para poder vencer a Dios y tomar el control, pero no es así. Entonces dice que Dios lo coge y a todos los ángeles que lo apoyaron, los lanzó de su presencia y pasan a ser ángeles que eran de luz y pasan de ser a tinieblas. Entonces podemos ver los ángeles vienen a ser aquellos que son los principados, de los cuales habla Efesios 6:10 en adelante. Los ángeles pasan a ser de luz, pasan a ser principados, demonios en la oscuridad. Hablamos de arcángeles, estos pasan a ser potestades. Seguimos con los querubines, estos pasan a ser gobernadores.
Y hablamos de los serafines, estos vienen a pasar a ser huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en los aires. Entonces vamos a Isaías 14:12, y dice así una palabra del Señor. 12 al 14, dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, o de la aurora? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, o a los lados del abismo. Amén. Entonces dice que él quería volver a ser semejante al Altísimo, pero eso ya no se puede. Amén. Entonces vemos que cuando Satanás Luzbel cae, también cambia su nombre, viene a obtener el nombre de Satanás, diablo, serpiente antigua, Lucifer, demonios, de muchas cosas como hoy en día todo el mundo lo llama, pero igual ya su nombre no es el mismo. Amén. Entonces dice que él, que es lo que no desea, que nosotros adoremos al nombre del Señor. Y Satanás sabemos que vino a robar, a matar y a destruir, porque no quiere que nadie se salve. Amén. Pero dice la hermosa palabra que hubo una esperanza para nuestras vidas, y él envía a quién, a su hermoso Hijo Jesucristo. Y dice que Jesús vino a salvarnos y a darnos vida en abundancia. Entonces el alimento de Luzbel allá arriba era que adorar a Dios, componer adoraciones y cantar alabanzas al nombre del Señor, al Santo de Israel. Pero al rebelarse contra él, empieza también a querer ser adulado y adorado, y al final es desechado por Dios. Amén. Bueno, espero que estemos entendiendo. Vamos ahora a pasar al segundo paraíso. Este se llama el paraíso de Adán. Entonces deseo que vamos a la palabra Génesis 2, 7 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Génesis 2, 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces este paraíso fue hecho para el hombre espiritual. Sabemos que en la palabra de Dios, en Génesis 1:27, dice también que Dios ahí había creado al hombre humano normal. Adán era especial, Adán era espiritual, era un ser de luz, como Dios también quiere que seamos tú y yo. Amén. Entonces dice la palabra que aquí puso Dios a Adán. Adán se alimentaba de vegetales, de frutos, de los árboles, era especial, y también los animales que habitaban allí con él. Pero al fallar Adán y Eva, dice que los echan y son sacados del paraíso, y ellos mueren espiritualmente y por ello son sacados. Entonces ellos querían volver a entrar al paraíso nuevamente, pero Dios no se los permitió. ¿Cómo no se los permitió? Puso allí, enfrente de la entrada del paraíso, del huerto del Edén, les coloca ¿qué? Un querubín con espadas encendidas para todos los lados. Entonces, ¿para qué les colocan esto? Para que no volvieran a entrar a contaminar con el pecado de haber comido el árbol del bien y del mal. Iban a ir a entrar a contaminar el árbol de la vida eterna. ¿Y cómo lo iban a contaminar? Con el solo hecho de volver a entrar y comer, iban a eternizar el pecado. Oiga que tan tremendo. Iban a eternizar el pecado, o sea que el pecado iba a quedar eterno, o sea que ya no hubiera podido valer el sacrificio de Jesús, nada. Pero gloria a Dios, todo el Señor siempre tiene todo preparado. ¿Y qué hizo? Los dejó afuera para que no contaminaran el árbol de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces se les prohibió volver a entrar. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora el tercer paraíso. Este paraíso es el paraíso de Cristo Jesús. Amén. Entonces el Señor Jesús por medio de este paraíso viene a redimir la caída del paraíso de Adán, para dárnoslo a nosotros, a usted y a mí. Entonces desocamos a la palabra, a 2 Corintios, para que me acompañen.
Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Ok, gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Bueno, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Al aceptar a Jesús en nuestras vidas, hermano, y en nuestro corazón, Él quita el pecado por el cual cayó Adán y Eva, por el cual entró a la humanidad. Adán representa a los hombres y Eva a las mujeres. Pero al haber fallado los dos, el pecado lo transmitieron a toda la humanidad. Pero el único que nos redime del pecado es nuestro Señor Jesús, que al recibirlo ya nos pasa a que podamos entrar y a ser hijos y partícipes del paraíso de Cristo Jesús. Entonces, vamos a la palabra Lucas 16, 19. Quiero que miremos algo muy hermoso acá. Y dice lo siguiente. Espero que estén entendiendo. Bueno, Lucas 16, 19, ¿qué habla? Habla del rico y Lázaro. Entonces creo que vamos muy bien y en ese orden. Y dice así, Lucas 16, verso 19 al 31. Entonces dice así: el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso de Cristo. Abajo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. La pregunta es: ¿él por qué se dio cuenta que Abraham era su padre? Por el Espíritu. Es la única forma de poder reconocer a los héroes de la fe. Cuando el Señor los manifieste y podamos verlos a todos, los vamos a reconocer. Amén. Por el Espíritu. Entonces, dando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Acá, que quería ver el rico, quería ver un milagro, algo sobrenatural. Y debemos de entender que esto no es por milagros, al Señor se le sigue es por fe. Amén. Dice así: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de aquí pasar allá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dijo: a Moisés la ley y a los profetas tienen, óiganlos. Pero resulta que ellos, en esos tiempos que hacían con los profetas y los apóstoles y los héroes de la fe, los mataban. Entonces no dejaban que Dios les guiara ni les dijera qué tenían que hacer o qué mal estaba en sus vidas. Amén. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces quería hacer que Lázaro resucitara entre los muertos y fuera y se les apareciera, pero de todos modos no le iban a hacer caso. Esta figura también se ve con la figura de nuestro Señor Jesús, que hoy muchos de nosotros sabemos que Jesús murió entre los muertos y resucitó, pero muchos hoy en día no creen hasta el momento. Entonces les va a pasar lo mismo que le pasó al rico. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Entonces, miremos algo que es tremendo. Ya el paraíso solamente se puede entrar por fe. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Dice que el que come del pan de vida no morirá jamás. La palabra en Lucas 23, verso 43 dice lo siguiente. Dice así:
Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acá si nos ponemos a ver, estamos hablando de la lectura cuando estaban los dos malhechores al lado de Jesús, los dos ladrones. Amén. Entonces vemos algo muy hermoso con esta persona. Dice que cuando hubo tinieblas, se acordó y le fueron abiertos ¿qué? Sus ojos. Resulta que la palabra en Mateo 27, 43 al 45 dice que los dos ladrones le injuriaban. Oiga qué tremendo, todos dos empezaron a criticar a Jesús, a gozárselo, a burlárselo y a injuriarlo. Y llegó un punto tal que cuando ya hubo tinieblas, dice que a uno de los ladrones, que fue el que llega y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Oiga qué tremendo. Y Jesús le dice, no, hoy estarás conmigo es en el paraíso. Amén. Se la cambió. Pero lo más tremendo de todo, dice que cuando hubo tinieblas, a él se le activó la fe. Él mismo dijo, yo ya me estoy muriendo acá, yo no tengo nada que perder. Pero él se está muriendo ahí, Jesús. Y él dio promesas y todo el mundo lo seguía. Yo lo vi cuando robaba haciendo milagros. Entonces que no, le voy a decir, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, que él escuchaba cuando robaba la palabra. Y la palabra de Dios dice que ella que no llega vacías. Amén. Entonces, hermanos, quiero que pongan mucha atención para lo que vamos a continuar acá. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, antes de que cuando Jesús murió, Jesús en el paraíso, dice que él llegó y cuando mueren ambos, dice que coge al ladrón y lo inserta en él. Y al morir, entregando su espíritu, lo toma y lo baja consigo mismo. Y a medida que iban bajando y descendiendo las partes más bajas, el Señor Jesús llega y lo deja donde estaba Abraham, donde recibió a Lázaro. Y al lado de él sabemos que también estaba ¿qué? El lugar de tormento. Amén. Espero que estén entendiendo. Entonces él lo deja allí y lo coloca al ladrón en el paraíso de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos que allí entonces sigue su camino ya después Jesús, después de haber depositado al ladrón en el paraíso de Cristo, donde estaba el seno de Abraham cuidando el paraíso. Dice que Jesús sigue bajando las partes más bajas y desciende y pelea con el Hades, con la muerte, y los vence y les quita las llaves del infierno y de todo. Amén. Y los vence. Gloria a Dios. Pero lo más tremendo de todo esto, ustedes se preguntarán, ¿y por qué el paraíso de Cristo estaba abajo de la tierra? Ustedes, es una pregunta que nos podemos hacer muchos de nosotros, y es también como ilógico, ¿sí o qué? Entonces dice que estaban el rico y Lázaro. Entonces vemos que estaba Lázaro, ¿estaba en dónde? En el paraíso. Entonces supongamos este nivel es la tierra, y abajo de la tierra acá estaba el Lázaro, estaba con Abraham en el paraíso. Y acá había un vacío que lo separaba un abismo, y al otro lado estaba ¿qué? El lugar de tormento. Entonces, la palabra lugar de tormento hace referencia al estado intermedio de los muertos. ¿Cómo así? Habla de los espíritus incorpóreos. Un espíritu incorpóreo quiere decir que es un espíritu que no tiene cuerpo. ¿Y ellos qué necesitan? Cuerpos para poder ¿qué? Trabajar y operar sus obras de maldad. Como nosotros cuando recibimos al Señor Jesús, que necesita el Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Y cuando le decimos al Señor a través de la oración de fe, Señor, te necesito, perdona mis pecados, el Espíritu Santo entra en nuestra vida, hermano, y ya nuestra vida no viene a ser la misma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a tomar el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu natural, para transformarlo conforme a la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Gloria a Dios. Espero que me estén entendiendo. Amén. Entonces, resulta que los espíritus incorpóreos no tienen cuerpo, pero resulta que ellos también están esperando el juicio. Entonces podemos ver la historia del endemoniado Gadareno. Dice que cuando Jesús se les aparece, ellos le dicen, no nos atormentes antes de tiempo. O sea, que le están diciendo, Señor, déjanos ir al hato de cerdos, pero por favor no nos mandes al lugar de tormento, que era donde estaba el rico. O sea, que ese lugar estaba ahí esperando por todos los que mueren, los espíritus inmundos, y también la gente que no obedece a Dios. Amén. Entonces, primero que todo, el lugar del tormento no creo que quede arriba, ni tampoco el infierno. Amén. El cual aún también no ha sido estrenado.
porque este fue creado para Satanás y sus ángeles y también para todos aquellos que están llenos de pecado y no quieren cambiar ni aceptar al Señor Jesús. Entonces, este lugar todavía no ha sido estrenado. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido el día del juicio para ir a ese lugar. Amén. Entonces, si este lugar de Hades es un lugar de tormento, y vimos cuando realmente la historia lo muestra, y muestra al frente a Abraham con el Lázaro, y también estaba ahí el ladrón de la cruz ya arrepentido y cambiado en el paraíso de Cristo, da a entender de que para abajo existía otro lugar que era el infierno, pero ese todavía no había sido estrenado. Entonces quiero que entiendan muy bien esto. ¿Amén? Entonces, según todo lo que hemos visto, el lugar de tormento quedaba abajo, con lo mismo en el infierno y las cosas negativas pues para los que están en tinieblas. Pero entonces ya hablamos que el paraíso debe quedar arriba, amén, lógico. Pero resulta que en este momento no era el tiempo, porque se tiene que cumplir la hermosa palabra de Dios, hermanos, y dice que todo tiene que su tiempo, amén. Entonces vamos a ir paso a paso, espero que me estén entendiendo, amén. Entonces, por eso dice la palabra que muchos esperaron, murieron esperando ver la promesa y no la vieron. Entonces vamos a Lucas 24 para poder entender y aclarar este punto. Amén. Entonces dice así, Lucas 24, 44 al 51. Y dice lo siguiente en la palabra preciosa del Señor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Oiga, por eso Jesús les decía cuando les hablaba a los fariseos y escribas, Moisés hablaba de mí, la ley. Entonces dice, en los profetas y en los salmos. O sea, que está hablando aquí, el mismo Señor le está diciendo, yo soy la promesa. Entonces Jesús era la promesa. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Oiga qué hermoso lo que sigue. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Ustedes qué creen que cuál era la promesa que estaban esperando estos que murieron y no la vieron? La redención, la ascensión al Padre que era dada por medio del Espíritu Santo, que esa era la promesa para poder volver nuevamente arriba al Padre. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, era el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Era recibir al Espíritu Santo para la ascensión, para volver nuevamente al Padre. Por eso en Juan 14:6 dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Mire qué hermoso esto, hermanos, gloria a Dios. Entonces luego de que el Señor resucita al tercer día, sucede algo sobrenatural aún. Vamos a leerlo, eso está en Mateo 27:50. Les deseo que vamos allí, por favor. Mateo 27:50, dice al 53. Entonces dice así, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, dando a entender cuando se rasgó de arriba a abajo, de que la salvación provenía era del Padre. Amén, y a través de su Hijo Jesús. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, oiga, muchos cuerpos de santos, están hablando de hermanos en la fe, héroes de la fe, personas que pagaron un precio obedeciendo la ley, hasta perder sus propias vidas, que durmieron, que habían dormido, oiga lo que dice, que habían dormido, no dice que habían muerto, que habían dormido, se levantaron, oiga qué tremendo y qué hermoso, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermanos, mire qué tremendo. Entonces cuando habla de dormidos, habla de los que murieron en la fe en Dios, en sus promesas, pero para Dios estaban dormidos. Y dice que resucitaron con él y vinieron a la santa ciudad a dar testimonio a los suyos.
Pero lo más tremendo, ustedes se preguntarán si Jesús resucitó y dieron la promesa y resucitaron los santos que estaban dormidos y se manifestaron a todos los que estaban en la ciudad. ¿Qué les estarían hablando entonces a los que estaban con vida arriba? Yo creo que les estarían predicando: Jesús es el Mesías, Jesús venció la muerte, Jesús resucitó entre los muertos, es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios, amén. Entonces vemos algo muy hermoso, y esto era tan hermoso, era que todos resucitaron con Él y se manifestaron como testimonio a todos para que dijeran que realmente Él sí era el Hijo de Dios, y vinieron a la santa ciudad a dar testimonio, amén. Entonces dice que Él venció la muerte y el Hades, y se cumplió la promesa en ellos como se va a cumplir en nosotros, amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, aquí por ejemplo vemos que estas personas que durmieron en Él fueron profetas, apóstoles, porque la palabra dice que a ellos los mataron, a muchos de ellos. Y antes de que el Señor viniera, cuando el Señor daba la palabra, el Espíritu Santo descendía, daba profecía, y también a los profetas los mataban porque no les gustara que Dios les dijera la verdad y que tenían que cambiar y obedecer. Amén. Entonces dice que estos santos lavaron sus ropas también en la sangre del Cordero por causa de la palabra de Dios. Entonces dice que desde su bautismo los cielos fueron abiertos para ellos como para nosotros, de que Él es la promesa de la vida eterna. Porque antes los cielos estaban cerrados 400 años, dice la palabra. Creo que se han escuchado sobre ello. Resulta que dice la palabra que antes del Nuevo Testamento hacia atrás, dice que Dios dejó de hablarle a la tierra 400 años. Y en esos 400 años podemos ver de que aquí tenemos esta hoja en blanco, que es la que separa el antiguo del nuevo. Resulta que aquí en esta hoja, hermano, que aparece en blanco, del Nuevo Testamento, el inicio, habla de los 400 años, de todo lo que sucedió en ese tiempo de oscurantismo. Amén. Entonces, el más hermoso de todo esto, que es cuando Jesús se bautiza, dice que los cielos fueron abiertos. Si dice que los cielos fueron abiertos, era porque estaban, ¿qué? Cerrados. Entonces dice la palabra: y nadie va al Padre si no es por mí, por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a ver el cuarto paraíso. Vamos a ver el paraíso eterno del Padre. Esto se encuentra en Apocalipsis 22, del 1 al 3. Y dice lo siguiente, hermanos: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, dice, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, es Cristo, que produce 12 frutos, dando cada fruto a su mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces aquí habla de: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Entonces dice que la palabra, que Dios nos ha dado una viña a ti como a mí. Y dice la palabra en cierta ocasión, dice que la viña que Dios me dio no cuidé por estar cuidando las viñas de los demás. Dios acá nos está mandando y dándonos un ejemplo de que realmente tenemos que cuidar nuestra viña, que es la salvación. Y Él nos ha dado un huerto, que es nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa y todos los que dependen de nosotros. Pero dice la palabra que tenemos que cuidar esta viña tan maravillosa que nos ha dado. ¿Para qué nos ha dado la viña? Para que la protejamos, para que demos descendencia, para que demos la tierra prometida. Entonces dice que es un paraíso que Dios nos lo ha entregado a nosotros. Amén. Se lo entregó a Luzbel y falló. Se lo entregó a Adán y falló. Ahora depende de ti y de mí, de que realmente no fallemos, para que podamos cuidar la viña y el paraíso de Cristo, que es la oportunidad que nos da para poder volver al Padre. Y ahora nosotros tenemos que guardar este hermoso paraíso, que es el paraíso de Cristo Jesús, para poder entrar en el Padre. Amén. Entonces dice la palabra que no debemos de descuidar que una salvación tan grande. Entonces, podemos ver de que Jesús, en la historia de la samaritana, Jesús le dice a la samaritana: 5 maridos has tenido, 5 paraísos. Y el que ahora tienes, el sexto, no es tu marido, tampoco es tu paraíso.
Entonces Jesús le dice, déjame, yo quiero ser tu séptimo paraíso. Amén. Y Cristo en el séptimo paraíso, ya cuando estamos en Él, nos va a presentar al octavo paraíso, que es donde queremos entrar, en el Padre. Amén. O sea que hay más paraísos, según lo enseña la palabra. Entonces dice que la palabra dice que cuando el Señor venga, se va a tomar a sí mismo y nos va a meter dentro de Él, para meternos en el paraíso eterno del Padre. Amén. Entonces tenemos que ser semejantes a Él para poder pertenecer a este paraíso. Amén. Entonces dice la palabra que el que es de Cristo es de arriba y es de luz. Dice que la palabra que nosotros no fuimos engendrados de sangre y carne, sino del Espíritu. Pero dice que los que son engendrados de tinieblas y de pecado, de carne y sangre, no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces por eso la palabra nos enseña que no nos sorprenda como ladrón en la noche. Amén. Entonces podemos ver, por ejemplo, los dos de Maús. Los dos de Maús estaban caminando y dice que en un momento dado se apartaron de las promesas de Dios, de todo lo que el Señor les dio, y empezó a dudar su corazón. Entonces lo más tremendo de todo esto, aquí se les aparece el Señor Jesús y empieza a hablarles del reino, del paraíso, y lo vuelve nuevamente a entrar en el paraíso que era Cristo Jesús, para que creyeran. Amén. Entonces yo una vez le pregunté al Señor, ¿cuál es el propósito nuestro aquí en la tierra? Nosotros crecemos, estudiamos, nos graduamos, unos tienen universidad, otros no, empezamos a trabajar, y ahí ya todos los días es lo mismo, levantarnos a trabajar y para la casa, y todos los días es un propósito, todos los días es lo mismo. Pero yo le decía, ¿cuál es el propósito entonces en la tierra nuestra? Y él me mostraba y me decía que el propósito que teníamos nosotros era la gran oportunidad, hermanos, de tener el paraíso de Cristo en nuestro corazón y poder aceptarlo para poder salvarnos y poder volver al Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos en Efesios 1:3, vamos a ver algo muy hermoso, que es para enseñarles realmente de dónde venimos. Entonces dice acá, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Le están dando bendiciones al Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Oiga, si usted se acuerda de una bendición espiritual que le hayan dado arriba, no sé, pero yo tampoco me acuerdo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, que nos dieron una bendición arriba por el Espíritu, una bendición espiritual con Cristo. O sea, que nosotros venimos ya desde arriba, ya en este momento marcados por el Señor. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado a la tierra para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Entonces vemos algo muy hermoso. Entonces acabamos de leer y está el paraíso de Luzbel, que era el primero. Está el segundo, el paraíso de Adán. Está el paraíso de Cristo Jesús y está el paraíso del Padre. Amén. Entonces, ¿será que el Espíritu Santo también tendrá paraíso? Entonces vamos a ver algo. Dios me cautivó demasiado con esta palabra, porque yo le pedía, muéstrame, Señor, muéstrame. Y gloria a Dios, me enseñó unas cosas y unos remas muy maravillosos que los quiero compartir contigo, hermano. Entonces vamos a ver. Entonces dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y dice que seremos transformados en espíritu. Y dice la palabra, en una parte del Señor Jesús, los fariseos y los escribas le preguntan que hubo un hombre que tuvo una mujer y que la mujer tuvo su primer esposo, pero este murió. Pero según la tradición de Israel, si la persona, el hombre tiene más hermanos, se tiene que seguir casando el linaje con la mujer. Entonces dice que este hombre tuvo 7 hermanos y que la mujer estuvo con todos 7. La pregunta que le hacen a Jesús en ese momento es que de quién iba a ser mujer la mujer con los 7 que él estuvo. Entonces llega el Señor y le dice que ellos no habían estudiado las Escrituras, y le dice que es que en el reino de los cielos nadie se va a casar, sino que todos van a ser como los ángeles. Vamos a ser ¿qué? Espíritus. Amén. Espirituales. Entonces dice la palabra de Dios que seremos como los ángeles, porque dice que comenzó en nosotros la buena obra, es fiel y justo para terminarla. Amén. ¿En dónde la va a terminar? Arriba es donde tiene que terminar la obra del Señor, porque esa es la encomendación que le dio el Señor por medio del Espíritu Santo.
de dejarnos arriba hasta terminar la obra, pero siempre y cuando nosotros dispongamos de nuestra voluntad y permitamos que Dios haga la obra. Entonces dice la palabra que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y eso es lo que Él está buscando. Eso es lo que Él quería cuando quería sacar al pueblo de Israel para que fueran al desierto a adorarlo y a hacerle fiesta, pero nunca lo hicieron. Amén. Entonces, esto solo lo podemos hacer por medio de su Espíritu Santo. En Apocalipsis 21 habla de todo lo que contiene la Nueva Jerusalén, la cual estamos anhelando y esperando usted y yo, hermanos. Habla de oro, de piedras preciosas también, habla de puertas, sellos, ángeles, cantidad de cosas maravillosas, más de cristal, cosas que realmente al hombre no se le puede imaginar, pero solamente se puede dar a conocer cuando estemos allá y podamos ver todo lo que Dios tenía en sus promesas preparados para cada uno de nosotros. Entonces, dice la palabra en el versículo 22 algo muy hermoso, y algo que me mostraba sobre realmente el Espíritu Santo. Y dice así, Apocalipsis 21, verso 22, y no viene ya templo, porque el Señor Dios, entonces acá está hablando el Padre, miremos que hay una coma, separa, dice, todopoderoso es el templo de ella, habla del templo del Espíritu Santo, mira qué hermoso, habla del Shaddai, pechos que amamantan. Y dice, y el Cordero que es Cristo Jesús. Entonces vemos a los tres acá, o sea que los tres van a estar arriba. Amén. Entonces, porque el que comenzó la buena obra nuevamente, el fiel y justo, para terminar la obra. Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Llevar a la iglesia, llevar a la novia hasta la casa del Padre, para presentarla para las bodas del Cordero, que somos usted y yo. O sea que en la casa del Padre, en la Nueva Jerusalén, el paraíso del Espíritu Santo es estar y entregar en el paraíso del Padre a la novia. Gloria a Dios, porque dice la palabra que todos los espíritus le adoraremos en espíritu y en verdad. En Juan 3:16 dice la palabra también, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces el Padre envía a su Hijo Jesús. Él viene a cumplir su propósito, su palabra, muere y resucita. Pero Él dice que en Hechos capítulo 2 viene a cumplir, a enviar la promesa que era enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el hermoso Espíritu de Dios, es el que nos santifica como la novia para entregarla al Padre. Y para terminar, vamos a 1 Corintios 15, 27 al 28. Amén. Y dice así, hermano. 1 Corintios 15, 27 al 28 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que se sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea uno en todos. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado esta palabra, que sea el Señor preparando realmente nuestra vida, nuestro corazón, para que podamos ser partícipes de esta maravillosa boda y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos prepare para poder entrar al Padre a presentarnos como la amada para nuestro Señor Cordero. Amén. Dios los bendiga. No te olvides de suscribirte al canal y de darle like. Acuérdate que a través de estos comentarios y de suscribirte te pueden seguir llegando más notificaciones de nuestros nuevos videos y la nueva palabra que Dios tiene para tu vida y la mía. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén.